¿Alguna vez te has preguntado por qué Jesús dijo que vino a cumplir la ley y los profetas y no a abolirlos? Esta frase, a menudo repetida, ha sido interpretada de formas tan diferentes que llega a confundir incluso a los más estudiosos de la fe. Algunos dicen que Él vino a cerrar el Antiguo Testamento, otros afirman que vino a iniciar algo totalmente nuevo. Pero, ¿y si el verdadero sentido de esta declaración fuera mucho más profundo de lo que imaginamos? ¿Y si, al entender estas palabras, tu fe se volviera aún más viva y tu relación con Dios alcanzara otro nivel? ¿Cuántas veces has oído a alguien decir que la ley quedó en el pasado o que la gracia lo anuló todo? Pero, ¿y si Jesús nunca tuvo la intención de borrar lo que vino antes, sino de darle su verdadero significado? ¿Y si el cumplimiento de la ley es en realidad el cumplimiento del propósito divino desde el inicio de los tiempos? Esta revelación lo cambia todo. Cambia la forma en que lees la Biblia, cómo ves la obediencia e incluso cómo entiendes el rol del elegido en tu propia vida. Percibirás que Jesús no vino a destruir nada, sino a revelar el plan perfecto de Dios. Descubrirás que la Torá y los profetas no son libros antiguos olvidados, sino el propio corazón del Creador latiendo en cada palabra. Y más aún, entenderás cómo esta verdad puede transformar tu jornada espiritual, fortaleciendo tu fe y dando propósito a tu camino. Porque cuando se entiende lo que Jesús quiso decir con cumplir, todo lo que parecía confuso se vuelve claro, y el camino hacia una vida plena ante Dios se revela con poder y gracia. Se siente el peso y la profundidad de estas palabras, ¿verdad? Cuando Jesús afirmó que no vino a abolir, sino a cumplir, estaba diciendo mucho más de lo que parece a primera vista. Cumplir, aquí, no es tachar de la lista algo ya hecho, es llevar al sentido máximo, es llenar con plenitud lo que estaba incompleto. Es como si dijera, la historia que Dios comenzó en Moisés, yo la estoy terminando en amor. Él no vino a borrar la Torá, vino a encender su luz dentro del corazón humano, y quien entiende esto percibe que la fe no se trata de reglas frías, sino de una transformación viva. Es un llamado a vivir de modo que el amor de Dios se vuelva visible, como quien respira a propósito. Piensa bien, cumplir no es lo contrario de obedecer, es el cumplimiento de la promesa. Cuando Jesús vivió cada mandamiento con verdad, mostró lo que significa estar totalmente alineado al corazón del Padre. La ley hablaba de qué hacer, Él mostró cómo ser. Y en ese ser, el elegido reveló el propio carácter de Dios en forma humana. Quien lo sigue cumple también, no por miedo al castigo, sino por amor a la vida que brota de la obediencia sincera. Jesús, al decir, no vine a abolir, nos estaba invitando a vivir la ley como Él la vivió, con compasión, fe y plenitud. Es en ese punto donde todo se conecta con lo que vino antes, la antigua historia de Dios ganando forma nueva en el Hijo. La Torá y los profetas cuentan más que leyes antiguas. Cuentan la narrativa de un Dios apasionado por la humanidad, que sueña con un mundo justo, repleto de paz y belleza. Desde el inicio, la promesa era clara: crear una comunidad que reflejara el carácter divino en la tierra. Israel fue llamado a esa misión, pero como cualquier pueblo, falló en muchos momentos. Aún así, Dios no desistió, y fue entonces que el elegido entró en escena, no solo como un maestro, sino como la propia continuación de la historia. Él no vino a reescribir el guión, vino a revelar el desenlace perfecto, la reconciliación entre el cielo y la tierra. Jesús se colocó como el nuevo Moisés, el nuevo portavoz de la voluntad divina, guiando a la humanidad hacia el verdadero significado de la justicia. Mostró que el reino de Dios no es una teoría distante, sino una realidad que comienza en el corazón, transformado por la fe. Cuando alguien decide vivir como Él vivió, amando, perdonando y sirviendo, la vieja historia de la Torá se renueva dentro de esa persona. Es el cumplimiento vivo de la alianza eterna. Lo que antes era ley escrita en tablas de piedra, ahora se graba en corazones. Y es ahí donde todo comienza a cambiar.
Porque cuando el hombre se deja guiar por Dios, la historia continúa, pero con un nuevo final, el de la redención. Es curioso cómo la verdad incomoda a quien vive de apariencias. Los escribas y fariseos miraban a Jesús y veían amenaza, no revelación. Lo acusaban de romper la ley, de desafiar tradiciones antiguas, de tocar a quien no debía y curar cuando no podía. Pero lo que no comprendían es que él no estaba destruyendo nada, estaba restaurando todo. Jesús veía el corazón detrás de la regla, no solo el gesto exterior. Y eso los desconcertaba, porque mientras ellos defendían una fe hecha de rituales, él vivía una fe hecha de amor. El elegido estaba allí mostrando que la Torá nunca fue sobre apariencia, sino sobre relación con Dios. Cuando Jesús afirmó que ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se cumpla, estaba respondiendo a esas críticas con firmeza divina. No negó la autoridad de la Torá, la elevó. Lo que estaba en juego no era la letra de la ley, sino su espíritu, el propósito eterno del Padre. Jesús mostró que el cumplimiento de la palabra no está en saber citarla, sino en encarnarla. Es como la diferencia entre memorizar un poema y sentir cada verso. El primero se exhibe, el segundo transforma. Así, el Maestro expuso el vacío de la religiosidad sin amor y encendió la llama de la fe verdadera, que arde en el interior e ilumina el mundo alrededor. Imagina a Jesús, mirando al cielo y luego al suelo diciendo: mientras existan cielos y tierra, nada de la ley pasará. Nos estaba recordando que la creación y la palabra de Dios caminan juntas, sostenidas por la misma voz que dijo: haya luz. La Torá, por tanto, no es un conjunto de reglas pasajeras, es la expresión del orden divino que moldea el universo. Así como el sol no deja de salir, la sabiduría de Dios no se apaga. El elegido estaba revelando que la verdad divina es más firme que el propio suelo que pisamos. Incluso cuando el mundo cambia, cuando los valores se distorsionan y el amor parece enfriarse, la palabra de Dios permanece. No es un recuerdo antiguo, sino un ancla eterna. Jesús muestra que quien se apoya en esa verdad encuentra estabilidad en medio del caos, fe en medio de la duda y dirección en medio de la confusión. La Torá en su esencia apunta al corazón de Dios, y el corazón de Dios nunca cambia. Mientras haya cielo sobre nuestras cabezas y tierra bajo nuestros pies, habrá promesa, propósito y gracia sosteniendo todas las cosas. Y es ahí donde comienza el milagro de la renovación. Hay algo profundamente esperanzador en las palabras de Jesús sobre el fin del cielo y de la tierra. No hablaba de destrucción, sino de renovación. Es como si dijera: todo será transformado, pero nada se perderá. La creación gime, sí, pero gime en parto, no en muerte. El elegido veía adelante un mundo restaurado, donde cada lágrima se convertiría en semilla de vida. Esta visión es poderosa porque muestra que Dios no abandona lo que creó. Él rehace, purifica y transforma hasta lo que parecía imposible de arreglar. Cuando Él habla de nueva creación, habla también de un nuevo corazón. Jesús vino para comenzar esa transformación en nosotros, no solo en el cosmos. Cada vez que alguien perdona, ama o elige la fe en medio del dolor, un pedazo del viejo mundo da lugar al nuevo. Es como ver el amanecer después de una larga noche. La Torá permanece viva hasta que todo se cumpla, hasta que el amor se convierta en la ley suprema de todas las cosas. Y es en ese punto donde el reino de Dios deja de ser promesa distante y comienza a convertirse en realidad visible, aquí y ahora. Nada escapa a la mirada de Jesús, ni siquiera el menor trazo de la ley. Cuando dice que ni un punto será removido antes de que todo se cumpla, está afirmando que cada palabra tiene propósito, cada detalle lleva sabiduría divina. Es como una sinfonía, hasta la nota más sutil tiene un papel esencial en la armonía del conjunto. El problema es que muchos miran la Torá y ven cargas, cuando deberían ver dirección. Jesús, el elegido, mostró que la grandeza de Dios también se revela en las pequeñas cosas. Y quizás sea justamente ahí donde muchos se pierden, en el descuido con lo simple. Obedecer a los principios divinos
no es sobre rigidez, es sobre reverencia. Quien aprende a valorar el detalle, aprende a reconocer el toque de Dios en todo, en la sonrisa de un extraño, en la paciencia ante el caos, en la elección de actuar con bondad cuando sería más fácil ignorar. Cada punto de la ley es una semilla de sabiduría plantada para florecer en actitudes diarias. Y es de ese cuidado con lo esencial de donde nace el verdadero entendimiento de la fe, el tipo de fe que transforma el alma y el mundo a su alrededor. No hay nada más poderoso que vivir lo que se predica. Jesús lo dejó claro cuando dijo que aquel que practica y enseña los mandamientos será considerado grande en el reino de los cielos. No hablaba de estatus, sino de coherencia. Es fácil hablar de fe, más difícil es demostrarla en las pequeñas elecciones diarias. El elegido enseñaba que el verdadero discípulo es aquel que transforma el conocimiento en acción, la palabra en actitud. Es el tipo de persona que, incluso en silencio, predica el Evangelio con su propia vida. Y cuando él advierte sobre deshacer un mandamiento, habla de un corazón que ignora el propósito de Dios por conveniencia. La fe no se mide por cuánto se sabe, sino por cuánto se vive de aquello en lo que se cree. Practicar los principios divinos es como construir una casa sobre la roca, firme, estable, inquebrantable, y enseñar a otros a hacer lo mismo es esparcir luz en un mundo oscuro. Es así como la fe se multiplica. Un gesto de obediencia inspira a otro, y el reino de Dios se expande a través de vidas que reflejan la sabiduría del Creador en todo lo que hacen. Jesús puso el mundo patas arriba, o mejor dicho, lo colocó de nuevo en la posición correcta. Cuando habló del reino de los cielos, mostró que allí los valores humanos se invierten por completo. El menor se vuelve grande, el siervo es exaltado y quien se humilla encuentra favor ante Dios. Es una lógica divina que desafía el orgullo y confunde a los poderosos. El elegido enseñaba que la grandeza no está en títulos, sino en servicio, no en reconocimiento, sino en fidelidad. Y es en ese reino donde el verdadero sentido de la vida comienza a tener sentido. Mientras los fariseos buscaban aplausos y visibilidad, Jesús mostraba que el corazón puro es más valioso que 1000 oraciones memorizadas. No vino a crear una nueva élite espiritual, sino a revelar que todos, del más simple al más sabio, tienen lugar en la mesa de Dios. En el reino lo que cuenta es la disposición de amar, perdonar y servir. Es un reino que crece en silencio, pero transforma todo lo que toca. Y es justamente de ese contraste entre lo que el mundo valora y lo que el cielo exalta de donde nace la verdadera justicia, aquella que viene de dentro, moldeada por el amor del Padre. Hay algo profundamente desafiante en las palabras de Jesús cuando dice que nuestra justicia debe exceder la de los fariseos. No se trata de hacer más, sino de ser más verdadero, más íntegro, más lleno de amor. Los fariseos conocían cada letra de la ley, pero habían perdido su espíritu. Jesús, el elegido, mostró que la justicia que agrada a Dios no nace de la rigidez, sino de la transformación interior. Es la justicia que no busca aplauso, que no pesa recompensas, que actúa por compasión y no por vanidad. Es el tipo de justicia que refleja el propio corazón del Creador. Esa justicia superior es la que se vive cuando la fe deja de ser teoría y se convierte en práctica, cuando el perdón vence al orgullo, cuando la generosidad supera al miedo, cuando la gracia se vuelve el estándar. Es la fe que construye puentes en vez de muros, que ve al otro como imagen viva de Dios. Jesús no quería un pueblo que solo siguiera mandamientos, sino que encarnara el amor divino en cada gesto. Y es en ese camino de sinceridad y entrega donde el reino de los cielos se revela, no como un lugar distante, sino como una realidad que comienza ahora, dentro de quien cree, ama y vive con fe inquebrantable.